¿Sí? Ese es el plasma sanguíneo, pongamos sangre. ¿Sí? Tenemos la linfa. La linfa, así como la sangre circula por los vasos sanguíneos, yo también tengo unos vasos llamados vasos linfáticos. ¿Sí? Por ahí circula la linfa que lleva células del sistema inmune. ¿Sí? Sistema linfático. ¿Sí? Esos son los más populares. De ahí voy a tener otros tipos de tejido extracelular, o sea que está fuera de la célula. Tengo el líquido cefalorraquídeo. Del cerebro. ¿Tiene idea? Sí, Sistema nervioso central, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo. Este va a permitir que el cerebro y la médula estén flotando y no se estén golpeteando con los huesos del cráneo. Va a ayudar a que esté amortiguado y también va a ayudar a la nutrición, ¿sí? Tenemos el líquido sinovial. El de las articulaciones. Muy bien, el de las articulaciones. Fíjense que ustedes como la bisagra de una puerta tienen, ¿sí? Si no tiene lubricación, la puerta suena ahí, ¿verdad? Ya, pero usted no suena, pues, o sea, cada vez que se levanta. Toque el amor, por favor. ¿Ya? Líquido sinovial, articulaciones, me ayuda a tener lubricadas mis articulaciones, ¿sí? Cuerpo vítreo y humor acuoso. Ese es en los ojos, en efecto, ¿sí? Ambos están en los ojos, ¿sí? Es lo que rellena nuestro globito ocular, ¿sí? Y por último, el líquido intersticial, ¿sí? ¿Por qué dejo este al último? Para hacer énfasis de que el líquido intersticial es parte del líquido extracelular. Es un tipo de líquido extracelular, pero no puedo decir que el líquido extracelular y el intersticial son exactamente lo mismo, porque el líquido intersticial no es linfa, no es sinovial, no es ninguno de los tipos que hemos visto hasta ahora. El líquido intersticial va a ser el líquido que se encuentre rellenando los espacios entre las células. Ya le voy a indicar. Por ejemplo, yo puedo tener un tejido X, ¿sí? Con un montón de células, ¿sí? Y aunque estén juntas, no va a estar completamente rellenado ese espacio. Entonces ese espacio se rellena por el líquido intersticial. Todo ese espacio, ¿sí? Y es justamente ese espacio cuando yo les digo, ay, que la célula toma nutrientes desde el líquido extracelular, yo realmente hablo del líquido intersticial, ¿sí? El que está inmediatamente afuerita de la célula, ¿sí? Es el líquido que rellena el espacio entre estas células, ¿sí? No se confunda. También vamos a escuchar el término matriz extracelular. La matriz extracelular es para tejidos donde las células están más dispersas, más sueltas. No es que solo están juntas y rellenadas de líquido intersticial, sino que están separaditas, como ustedes ahorita, ¿sí? Por acá más separaditos, ¿sí? Entonces yo voy a rellenar esos espacios también con muchas proteínas, pero fibras proteicas, mire, son larguísimas, grandes y gorditas, ¿ya? Estas fibras proteicas y esta matriz extracelular en sí se encuentra más en un tipo de tejido, ya veremos cuál, ¿sí? Pero ayudan a rellenar y le da pues características al tejido de que sea elástico, de que tenga fuerza, de que pueda unir el tejido, ¿sí? Le rellena. ¿No ves que están dispersas? ¿Cómo uno el tejido? ¿Cómo hago un tejido si están todas sueltas? Pues cubro esta matriz celular, extracelular, y ya no es líquido, o sea, ya es más espesa, como una gelatina, pongámosle así. Pero si están todos juntitos, ya relleno de un poquito de líquido nada más, ¿sí? Para no dejar espacios vacíos en mis tejidos. Hasta ahí clarísimo, ¿verdad? Los cuatro Ya. fundamentales.
Ahora, hay 4 tipos de tejido y neuronal. básico. ¿Sí? Esos 4 tipos de tejido van a ser el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Sí? Bueno, esto sí, ¿Cómo esto se sí, ven? En grafiquito nomás. Esto es dibujito. ¿Sí? No se ven así en la vida real. Mira, incluso yo le puse aquí uno con microvellosidades. ¿Sí? Este es el epitelial. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Sí? A mí me encanta esta foto de la célula nerviosa porque ¿se acuerdan que estudiamos la célula como una cosa redondita, bonita, ordenadita? ¿Sí? Pero yo le dije, nunca se olvide que las células no tienen la misma forma. No son redondas, tienen formas variadas. Se ven diferentes como nosotros nos vemos diferentes. ¿Sí? Entonces, mire, esta célula tiene su núcleo, tiene su retículo endoplasmático, tiene su aparato de Golgi, tiene mitocondrias, tiene citoesqueleto, pero se ve diferente, ya no es una bolita. ¿Sí? Y aquí, mire, todas estas células son distintas físicamente. ¿Sí? Tenga siempre claro que las células no van a ser todo el tiempo redondas, van a cambiar de forma. ¿Sí? Gracias al citoesqueleto. Redondas en sí. Las ciliares son redondas. Así como los animalitos, ¿eh? Hay jirafas, hay perritos, todos físicamente diferentes y todos animales. ¿Ya? Entonces, mire bien los tejidos, cómo se diferencian. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Sí? Todos distintos. Para yo poder formar un tejido, mi tejido es como una pared. ¿Sí? Unas células igualitas, pero no me basta con hacer simplemente un grupo de ladrillos, ¿verdad? ¿Qué hago yo para hacer mi pared? Tengo que pegar esos ladrillos. Si no, se me va a caer. Ese rato voy a mi pared sin pegar y me voy de lado, ¿verdad? Entonces tengo que unir y tengo que pegar esos ladrillos. Entonces digamos que cada una de estas es una célula distinta. ¿Sí? Y están unidas. ¿Sí? Están pegaditas. Había 3 tipos por ahí. Para yo poder pegar mis células, necesito usar lo que vamos a llamar nosotros como proteínas conectoras. ¿Se acuerdan? Yo les enseñé las proteínas conectoras cuando vimos proteínas transmembranas. Era un tipo de las proteínas. ¿Sí se acuerdan, verdad? Más o menos. Membrana celular, que le cambie el formato a la. Y usted recordará. Conectoras, y le dije, las células tienen que estar unidas por algo y vamos a ver cuando ya veamos tejidos. Bienvenidos a tejidos. ¿Sí? ¿Ya ve que si le digo? No, háblalo así. ¿Ya? Entonces, conozcamos estos tipos de unión celular formados por proteínas. ¿Sí? Voy a tener, para eso vamos a establecer como que la orientación de la célula. Tenemos una parte, digamos, una parte superficial, ya una parte que va a ir al suelo de la célula. Ahorita ponemos superior e inferior, ya. Superior e inferior. Y los lados, los laterales. ¿Sí? Entonces ahorita le estamos viendo como un cuadradito, arriba, abajo y a los lados. ¿Sí? Entonces tenemos 5 tipos de uniones celulares. Y vamos a ver primero estos de acá arriba. ¿Sí? Esto es una célula por si acaso, solo que están viéndole por dentro y he quitado todos los orgánulos citoplasmáticos. ¿Sí? He quitado todos los orgánulos citoplasmáticos y está la célula vacía. ¿Sí? Aquí ustedes ven la célula de al lado y acá la del otro lado. ¿Sí?
para que no se pierda en el gráfico, verán. Si se pierde me avisa. Entonces vamos con el primer tipo de unión celular. Las zonas de oclusión, ¿sí? Las zonas de oclusión van a estar aquí arribita, miren. Son estas de aquí, este chiquito de aquí. Ya le agrando, ¿verdad? Entonces estamos viendo este cuadradito ahora, ¿sí? Pero mire que la zona de oclusión va a toda la periferia de la célula. Miren, toda la periferia de la célula, ¿sí? Y está uniendo las células vecinas. Entonces las zonas de oclusión, esto es una membrana de una célula y la otra es de otra célula, ¿sí? Esto es una célula, esto es otra célula, ¿sí? Entonces lo que tienen las zonas de oclusión son proteínas pequeñitas transmembrana que van a formar una red, ¿sí? 1, 2, 3 y miren cómo va formando la red, ¿sí? Y va uniendo, va ocluyendo ese espacio entre las células, ¿sí? Une células vecinas en su parte superior, ¿sí? Y evita que sustancias se metan entre las células, ¿sí? Yo evito ingresar, por ejemplo, estamos unidos, somos células, estamos con una zona de oclusión y lo que no quiero es que sustancias ingresen entre nosotros, ¿sí? Estoy ocluyendo ese espacio. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Se llaman de oclusión, como digo, porque ocluyen ese espacio, fusionando las células. Mire cómo une, o sea, son tan chiquitas estas proteínas que lo que hacen es unir las membranas de la célula vecina y mi célula, ¿sí? Une las membranas de células vecinas. Vamos con ahora esta banda de este color, esta que tiene un color celeste, verde, ¿ya? Esas son las uniones adherentes, ¿sí? Las uniones adherentes se van a caracterizar, también van a estar en la periferia de la célula, inmediatamente abajo de las zonas de oclusión. Y estas uniones van a tener una banda, una placa de proteína, que es esta parte de aquí, usted celeste que ve, ¿sí? Esta placa de proteína va dentro de la célula, adentro de la célula, y de la placa nace hacia afuera, atravesando la membrana, una proteína adicional. Esta que parece un palito, ¿sí? Pues la placa está formada por una proteína llamada actina. La actina. ¿Sí? La actina es parte de los microfilamentos, no se olvide, ¿sí? También formaban las microvellosidades, citoesqueleto. Y la proteína que nace de esta placa hacia afuera de la célula y va a atravesar la membrana se llama caderina, con H intermedia, por favor. Caderina, ¿sí? O sea, está la placa y nace la proteína. Y es la proteína la transmembrana. La placa no. La caderina es la transmembrana. Atraviesa la membrana citoplasmática al otro lado, ¿sí? ¿Y qué hace? Con la célula vecina, estas caderinas se van a unir como el cierre de una chompa, intercalándose, ¿sí? Se cruzan, como cruzar los deditos con el novio, ¿sí? O la novia. Entonces se cruzan esas caderinas para unirse fuertemente, para adherirse, ¿sí? Zonas adherentes, uniones adherentes, ¿sí? Entonces, miren, la placa por dentro de la célula, dándole la vuelta, y las caderinas solo atraviesan la membrana y se unen. De manera como el cierre de una chompa o intercalando como cruzando los dedos. Miren. Las caderinas conectan la placa. Se unen, nacen desde la placa, atraviesan la membrana y se unen con la caderina del otro lado. Esto rosado es la membrana. La placa no atraviesa la membrana, mire bien, solo la caderina.
O sea, la placa es mucho ¿Qué celular. función tenía? O sea, Sostiene la caderina. ya. Es como una maceta para una plantita. Y la plantita en este caso es de esta bolita verde aquí. Y lo que hace es atravesar y sujetarse con la del otro lado. ¿Sí? Pero esto sostiene la caderina. Le da un refuerzo adicional justamente a la unión celular y a evitar el pasaje de sustancias. Pero ¿por qué no está al inicio? Porque mire que las membranas están separadas, solo están unidas. ¿Sí? Perdón, Jenny, ven acá. No es lo mismo una zona de oclusión que fusione las células a una caderina que solo las une, pero no está fusionando las membranas. Entonces está debajo, ya está debajo de las zonas de oclusión, porque las zonas de oclusión van a ser el primer tope que va a encontrar una sustancia para no ingresar. Después de eso ya tendrá un segundo control, pero ya no tan reforzado. Ya si pasó eso, ya se metió. ¿Sí? Hasta ahí clarísimo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo estas de aquí. Uniones, zonas de oclusión y uniones adherentes. ¿Sí? Vamos con esta de acá. Si usted ve esta de aquí, ya no está en toda la periferia de la célula. Ya está en una partecita nomás. Estos van a estar saltando. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos terceros? Desmosomas. ¿Sí? Los desmosomas van a tener una plaquita. ¿Sí? También tienen una plaquita. Y de esta plaquita también nace esta proteína caderina. ¿Sí? Solo que en la placa voy a tener un refuerzo adicional, que son estos pelitos de aquí, que son parte del citoesqueleto también. Son filamentos intermedios. ¿Qué proteína va a formar estos filamentos intermedios que sostienen a los desmosomas? La queratina. ¿Sí? La queratina sostiene la placa, refuerza más la placa, y la placa a su vez sostiene muy fuertemente a las caderinas. Igual, se van a unir de manera intercalada con las de al frente, pero estas se van a encontrar dispersas en la célula, no van a estar haciendo una fila, no van a estar dándole la vuelta a la célula. Es como poner un tornillito. Sí, como tornillitos. ¿Cuál es la importancia de los desmosomas? Los desmosomas van a estar en tejidos que estén sujetos a demasiada tensión mecánica. Piensen ustedes en una parte de su cuerpo que siempre está estirándose, a veces se contrae, se puede estar lastimando, golpeando y no le pasa nada. La pierna. ¿La qué? La pierna, pero ¿en dónde te golpeas? Los pies. Lo que camina. ¿Qué es lo primero en contacto con tu cuerpo cuando te golpeas? La piel, ¿sí? Si es que yo llego y te pellizco, te puedo pellizcar en la pierna, en la cara, en donde quieras, pero te voy a estirar la piel, ¿sí? La piel está extremadamente sujeta a tensiones mecánicas. Si me engordo, se estira. Si bajo de peso, se encoge, ¿sí? O se cuelga, depende de qué tanto me engorde, ¿sí? Entonces va a estar sujeta a tensiones mecánicas. ¿Qué otra parte o qué otro órgano de mi cuerpo está sujeto a tensión mecánica? Los músculos, ¿sí? Ya les he dicho yo, el simple hecho de que yo esté aquí, ya estoy ejerciendo fuerza en mis músculos. No necesito estar cargando pesas, ya estoy cargando todo mi cuerpo, ¿sí? Es tensión mecánica. Ahí voy a encontrar muchísimos desmosomas, ¿sí? Entonces me ayudan justamente a las tensiones mecánicas. Entonces ahora sí voy a unas imágenes de aquí, les he puesto un tejido y aquí está igual, proyecciones digitiformes, microvellosidades, ¿sí? Para absorber y secretar. Ahí está, zona de oclusión, bien selladita, bien pegada a la membrana, a la de la otra célula, ¿sí? Zonas adherentes, ya no tan pegada, que es lo que hice con Johnny ahorita. Me pegué, zona de oclusión, por ahí no pasa nada. Ya estamos solo uniditos, zonas adherentes.
Desmosomas. Mire que hay partecitas de la célula. Aquí hay una plaquita de desmosoma, aquí hay otra, acá hay otra, ¿sí? Están en parches. No van a estar formando una tirita, ¿sí? Hasta ahí clarísimo, ¿verdad? Y aquí hay otra imagen también de ladito, zonas de oclusión, adherentes, y ahí los desmosomas, vean, un parchecito. ¿Sí? Súper denso, ¿por qué? Porque no solo tiene una placa como la zona adherente, sino que también se ve denso porque están las queratinas, las proteínas de queratina ahí sujetando aún más. Son muy fuertes, muy resistentes, ¿sí? Mire esto de aquí. ¿Se parece o no se parece a un desmosoma? Sí. Sí, pero como que solo la mitad del sándwich, ¿verdad? Ya no es todo. Como es solo la mitad, este se conoce como hemidesmosoma. Hemi de mitad, ¿sí? Hemidesmosoma. También misma placa, mismos filamentos intermedios de queratina, pero vamos a tener ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, si yo hago una pared, la hago en el espacio, solo uno, y espero que los bloques se queden ahí flotando, ¿o dónde tengo que apoyar mi pared? En el suelo, ¿verdad? Entonces yo tengo mi pared, la hago desde el suelo. ¿Todos los ladrillos están en contacto con el suelo? No, ¿verdad? Solo la primera fila. Lo mismo es aquí. En los tejidos voy a tener un suelo para ese tejido. Y ese suelo se va a llamar membrana basal. Basal, de base, ¿sí? Esa membrana basal que está en contacto con mi primera línea de ladrillos también tienen que estar bien sujetos, tienen que estar conectados, ¿sí? Si no, se me va a caer la pared de lado. Todos los ladrillos bonitos unidos, pero no pegué al suelo. Me apoyo, igual me voy de oreja, ¿verdad? Entonces, ¿con qué uno? Con los hemidesmosomas, ¿sí? Estos van a estar únicamente en las células que están en contacto con la membrana basal, o sea, esa primera fila de células. Y ya no vamos a tener caderinas. Ahora vamos a tener unas proteínas llamadas integrinas, porque las integrinas se van a integrar fuertemente en la membrana basal y se van a unir bien duro, ¿sí? Para que no se separe nada. Esas son las que más unidas tienen que estar, ¿sí? Así que, imagínense, yo no voy, le hablo el cachete a alguien, ¡pam!, me sale un pedazo ahí de piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta primera fila tiene que estar bien pegadita a la membrana basal. ¿Con qué? Con esta proteína de aquí, que parecen piecitos, que son las integrinas. Todo lo demás es igualito a un desmosoma. Solo la mitad, porque solo la célula va a tener la plaquita, la queratina. La membrana ya solo va a estar ahí para recibir la integrina, ¿sí? Déjenme ver. Dicho eso, aquí está los hemidesmosomas, mire, pegados a la membrana basal. Disculpe, ¿Sí? ¿de qué está formada la membrana basal? Ya voy a eso. Un ratito. Pero lámina basal y lámina reticular, ¿sí? Me falta este último, ¿sí? Esa es la última unión o tipo de unión celular que voy a encontrar. Uniones comunicantes. Solo con el nombre, ¿qué creen que hacen? Comunicar, ¿verdad? Ya. Eso es como cuando estamos aquí, alguien adentro, alguien afuera de del aula, y yo hago un hueco en la pared. Y digo, hola. Y yo ni hola por el otro lado. Yo ni la prueba, ya. ¿Sí? Entonces, hago un huequito en la pared para poderme comunicar con el otro lado. ¿Cómo voy a hacer un huequito si yo tengo puro fosfolípido? Voy a usar otras proteínas llamadas conexinas, porque conectan, ¿sí? Estas proteínas se van a unir varias
para formar como un túnel, ¿sí? Un espacio que tenga un huequito en el medio, ¿sí? Va a formar un tubito, como un sorbete, ¿sí? Y de un lado y de otro se van a unir estos puentecitos o estos túneles, ¿sí? Se van a unir, permitiendo la información o permitiendo que la información de cada célula se pueda transmitir rápidamente de una célula a otra. Con eso me evito todo eso de del transporte a través de la membrana. Ay, que sí, que toma la información y hagamos una vesícula y toma la vesícula, recibe la vesícula, nada. Yo puedo pasar directamente eso. Es como un teléfono, ¿ya? ¿Ande? Como el canal de Panamá, ¿no? Como el canal de Panamá, chiquito y pasa todo, ¿sí? Entonces, en estos túneles yo voy a encontrar flotando, o sea, estos túneles no van a ser completamente huecos y rellenos de aire. Si estoy haciendo un agujero dentro de las células para conectar, en medio de estos túneles va a pasar líquido intercelular, ¿sí? Es súper importante porque la información que yo a veces necesito enviar debe ser extremadamente rápida. Y no solo rápida, sino bastante información, bastantes iones, bastantes, elementos, moléculas al mismo tiempo. Y como debe ser rápido, no tengo tiempo para hacer una vesícula y enviar. Entonces tiene que pasar directamente por estos agujeritos de aquí, ¿sí? Ya vamos a ver en qué tipo de tejidos vamos a encontrar uniones comunicantes, ¿sí? Pero súper rápida la información transmitida. Aquí tenemos un ejemplo, aquí hay un tejido y aquí hay estos circulitos, representan las uniones comunicantes de lado y lado, ¿sí? ¿Y esta línea negra? Esto es una membrana, es que la membrana está fusionada y hemos hecho un agujerito en medio. Entonces, así verás, dame tu mano, ¿ya? Y hacemos un agujero en medio. ¿Sí? Entonces está unido y pasa la información en medio, ¿sí? Profe, ¿cuál vendría a ser ¿Perdón? ¿El tunecito qué pasa? de la unión comunicante? O sea, ¿cuál vendría a ser ¿La función? No, sino que hay en el mar. Es que no la podemos ver porque al momento de yo cortar, voy a seguir viendo la membrana. No sé si me debe entender, la membrana es muy densa como para ver las proteínas. Entonces solo vemos los topes de las proteínas. Pero el túnel debería estar aquí. O sea, aquí debería haber un espacio. ¿Sí? Debería haber un espacio. Es como que cuando cortaras una papaya por dentro. Entonces cortas la papaya y la papaya tiene un huequito por dentro. Pues si le ves desde arriba ves todo sólido, ¿sí? Solo sabes que está huequito, ¿sí? Entonces, dicho eso, ya para ir finalizando, les voy a hablar un poquito de terminología histológica, porque cuando ya entro a tejidos, hablo de ciertas cosas y ya les veo la cara de incógnita, como ese gatito que hace así. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tejidos. Logía, estudio los tejidos. ¿Sí? Entonces, les voy a enseñar un poquito de terminología histológica porque, como les digo, cuando entro a tejidos, se me tupe un poquito. ¿Sí? Nosotros tenemos bastantes órganos que son huecos, ¿sí? Son así como tubos. Entonces, cuando uno corta y tiene la placa histológica, el tubo en el microscopio, a través de ese agujerito de aquí del centro, permite el paso de la luz del microscopio óptico. ¿Se usa un microscopio óptico? No. Ya vamos a usar, ¿ya? Mire, ahí está cómo se ve el dibujito, ¿sí? Y ahí está cómo se ve en la vida real, ¿sí? Entonces, mire cómo permite el paso de la luz. Escuche, verá, donde de aquí se pierde. Aquí está el tubito y este es como que el hueco del centro del tubo y permite el paso de la luz. A eso en histología le llaman luz, con el nombre, ¿ya? ¿Por qué hago el énfasis? Porque cuando yo digo, ¿dónde está la luz del tejido? A veces dicen acá. No.
es acá, es al centro o al agujero interno de este tubo, ¿sí? Entonces, cuando usted, ¿qué pasa? Que no siempre va a ver los tejidos así completos, sino que generalmente usted los ve más recortados, solo una partecita, miren. Entonces, ahí ya no tiene todo el círculo, ¿sí? Ya no tiene. Pero usted debe ser capaz de identificar la luz de este órgano, ¿sí? La luz del tejido, ¿sí? ¿Cómo va a aprender a identificar eso? Conmigo, cuando veamos tejidos, ¿sí? Profe, esa zona va a ser únicamente hueco. Es que es un órgano hueco. Como ¿Sí? el corazón. Ya vamos a ir a ver. ¿Mande? No, A ver, pues, querida, por- tú eso- tienes un órgano hueco como el esófago. ¿Está lleno de líquido tu esófago? No, ¿verdad? Está lleno de aire, ¿verdad? Entonces no es líquido, ¿sí? No se asuste, ¿sí? Todo vamos a ir viendo poquito, poquito. ¿El corazón también tiene luz? Porque ¿Ya? es sensible. Otro término, esto vamos a aplicarlo en la siguiente clase, o sea, mañana, con tejido epitelial. ¿Qué es? Que todo tejido, eso me lleva, perdón, a una pregunta. ¿Qué significa superficie? ¿Cuál es la definición de la palabra superficie? La parte más externa de un... No, porque yo me voy No, a que este esté órgano en hueco, contacto. me voy a este órgano hueco y digo superficie interna. Entonces no es la parte más externa. Que esté- ¿Qué significa superficie? Ya que está en contacto con el Sí. No, ya. ¿Qué significa propiedad? Características. Entonces, ¿por qué algunas personas me decían funciones y no características de algo cuando preguntaba en el examen oral? ¿Sí? A veces usamos términos o palabras que no sabemos realmente qué significan. ¿Sí? Propiedad es característica. Chévere. Yo decía, dime propiedades del agua. Y me decían, sirve para hidratar. No, no es propiedad, eso es función. ¿Cuál es la propiedad? No sabían contestar. ¿Sí? Superficie es lo que delimita un objeto. ¿Sí? Delimita un objeto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo superficie lateral, superficie superior, superficie inferior. ¿Sí? Delimito este objeto. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en tejido epitelial nosotros vamos a hablar mucho sobre que recubre superficies, ¿sí? Ayuda a delimitar tanto dentro y fuera de un órgano, ¿sí? Entonces, no se olvide de lo que significa superficie. Ya. Entonces, yo voy a encontrar una superficie libre en los tejidos epiteliales. Siempre libre, que ya no está en contacto con nada más, ¿sí? Caras laterales que están en contacto con células vecinas. Y cara basal que va a ser siempre va a estar en esa primera línea de ladrillos que está en contacto con el suelo. Basal, que está en contacto con la membrana basal, ¿sí? Y la membrana basal a su vez dividida en dos partes. La lámina basal, que es hasta donde llegan las integrinas, y la lámina reticular, ¿sí? Entonces, tejido conectivo, ¿sí? La lámina reticular que sostiene o ayuda a reforzar aún más la membrana basal, ¿sí? Importantísimo para que cuando yo hable de superficies de la clase de mañana, ustedes tengan claro qué significa una superficie, ¿sí? ¿Puedes repetir esa última parte de la membrana basal, por favor? Que tiene lámina basal y lámina reticular. La lámina basal hasta donde llegan las integrinas y la lámina reticular refuerza a su vez aún más la membrana basal. ¿Sí? ¿Preguntas y dudas? No. Tiene usted 6 flashcards solo el día de hoy. Solo 6. La flashcard de líquido extracelular, no quiero que en la parte de atrás me ponga la definición, quiero que me ponga los tipos. Sí, que le quede bien claro cuáles son los tipos de líquido extracelular. ¿Sí?
Que no le pregunte, a ver, ¿orina es tipo de líquido extracelular? No. ¿Saliva? No. ¿Sudor? No. ¿Sebo? No. Amor. ¿Sí? Amor, menos todavía. ¿Sí? No es ni líquido. Los 7 picos. ¿Sí? Ya acabamos la clase, ¿no? Pic